Él que fue juzgado injustamente, aparecerá para juzgar rectamente, por medio del cual nosotros quedamos desnudos, forasteros, encarcelados, enfermos, con hambre y sed. Por eso Madre Teresa Calcuta decía que el Evangelio de Jesucristo se podía resumir en 5 palabras. Cuántos sermones y cuántas homilías, pero se podrían resumir en 5 palabras. A mí me lo hicisteis. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En la celebración de Cristo, Rey del Universo, el Señor nos presenta en el Evangelio con toda su grandiosidad el juicio final, en el que hará entrar todas las cosas en el orden de la justicia divina y en el que habrá la posibilidad de la salvación eterna, pero también la posibilidad de la condenación eterna. Este acontecimiento del juicio final es una verdad de fe, que la sabemos y la creemos y la recitamos en el credo, diciendo que Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es verdad que en ese juicio final, la sentencia que cada uno recibirá
no será diferente de la que vamos a recibir el día de nuestra muerte en nuestro juicio particular. Pero sí que podremos decir que en el juicio final esa sentencia será pública y final, irrevocable y eterna. Se pondrá a la luz la conducta de todos y de cada uno de nosotros y se revelarán los secretos que cada uno lleva en su corazón. Ahí se verá si nuestra fe ha sido operativa, si ha sido una fe que ha actuado por la caridad, si la caridad ha movido a la fe a hacer obras de misericordia, de amor hacia los demás, especialmente a los más necesitados con los que Jesucristo se identifica de una manera especial, como hemos escuchado en el Evangelio. Y entonces Él aparecerá como juez. Él, que fue juzgado injustamente, aparecerá para juzgar rectamente. Y ahí se verá claramente que es rey, pues todas las cosas le serán sometidas. Estará bajo su imperio todas las cosas y dominará y vencerá y se verá que ha vencido definitivamente a sus enemigos, y el último enemigo en ser vencido, como hemos escuchado, será la muerte. Y es necesario que ahí se vea que viene y es rey, porque cuando vino aquí en la tierra ya lo era rey, pero apenas nadie se dio cuenta de que realmente era rey. De hecho, hasta el mismo Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Y él tuvo que contestar: sí, soy rey. Y entonces en aquel momento empezó un proceso grotesco de entronización, que fue la crucifixión, que para los que procuramos, amar al Señor, fue un doloroso proceso de entronización, porque no solo estuvieron implicados los que materialmente tuvieron parte en la crucifixión, sino también todos y cada uno de nosotros. Por culpa de nuestros pecados tomamos parte en ese grotesco proceso de entronización. Por eso, cuando hablamos de la crucifixión y de todo el proceso de crucifixión, podemos utilizar la primera persona del plural, nosotros. Y es que nosotros le quitamos sus vestiduras, pero no para revestirle con las vestiduras reales, sino para flagelarlo. Le impusimos una corona, pero de espinas. Lo pusimos delante de la gente, pero no para ser aclamado como rey, sino para pedir que lo crucificaran. Le pusimos un trono, pero que no fue una silla gestatoria, sino la cruz. También a él, como rey, le dedicamos un cortejo real, pero en lugar de llevarlo a hombros, fue él quien llevó a hombros su propio trono, la cruz. Y no lo aplaudimos ni lo vitoreamos, sino que le abucheamos, le insultamos, le escupimos y le pegamos. No le pusimos un anillo real en el dedo, pero sí que le clavamos con clavos las manos y los pies. Y finalmente, cuando lo clavamos en la cruz, lo alzamos, pero no para ser adorado y reverenciado, sino puesto como escarnio y burla para todos los presentes. Y para dar fin a ese grotesco y a la vez dolorosísimo proceso de entronización, le colgamos en lo alto de la cruz un letrero con las iniciales INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y precisamente así
en medio de toda esa grotesca burla, emergió la verdad de quién era Jesucristo, el Rey de los judíos, y es más, el Rey del mundo entero, el Rey del universo. ¿Cómo reaccionó Jesucristo a ese proceso de entronización? No procedió contra nosotros con rabia, con odio, con venganza. Al contrario, precisamente dejándose crucificar, estaba respondiendo al odio con amor, a la violencia con la paz, con nuestro pecado la gracia. Y en aquel momento en la cruz estaba ejerciendo su realeza, porque estaba sometiendo y venciendo a sus enemigos. Estaba destruyendo las obras del diablo, por medio del cual nosotros quedamos desnudos, forasteros, encarcelados, enfermos, con hambre y sed. Y precisamente en la cruz nos estaba devolviendo lo que habíamos perdido a causa del diablo, porque Él, a nosotros que estábamos desnudos desde Adán y Eva, porque perdimos el esplendor de Dios, cuando le quitaron las vestiduras, nos vistió con el traje de la gracia, cubriendo nuestra desnudez y poniendo en ese traje esas tres grandes perlas, la fe, la esperanza y la caridad, con todas las otras virtudes y dones del Espíritu. Él, a nosotros que éramos forasteros, al haber sido expulsados del paraíso, nuestro hogar, el lugar del ámbito de Dios, cuando a Él lo expulsaron para ser crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, ciudad donde Dios habitaba en su templo, nos devolvió la cercanía y la proximidad con Dios. Él, a nosotros que vivíamos en la cárcel que nos habíamos forjado con nuestro egoísmo, aislándonos de los demás y queriendo vivir solo para nosotros mismos, aun a costa de los demás, cuando le estiraron los brazos de par en par en la cruz, por decirlo así, reventó los barrotes de esa cárcel y nos devolvió el don de la fraternidad, el don de poder vivir para los demás, los unos para los otros. En la cruz, Él, a nosotros que corríamos tras los placeres pecaminosos que envenenaban nuestra alma y nos hacían enfermar gravemente, cuando Él se dejó paralizar, inmovilizar, clavándolo en la cruz, sus llagas nos curaron, su sangre nos dio la salud y la salvación. En definitiva, Él, a nosotros que teníamos hambre y sed de Dios, sintiendo Él sed y el abandono de su Padre en la cruz, consiguió de su Padre para nosotros en su último suspiro ese mismo Espíritu que Él exhaló, el Espíritu Santo, con el que nos devolvió de nuevo a Dios con toda la potencia de su amor, para que pudiéramos quedar saciados de esa sed y de esa hambre que en el fondo teníamos de Dios. Y así es como Él reina, devolviéndonos, incluso mejorando lo que habíamos perdido a causa del pecado. Por lo tanto, podemos mirar a Cristo con confianza, porque a pesar de que fueron nuestros pecados los que lo clavaron en la cruz y grotesca y burlamente lo clamamos como Rey, su amor y su misericordia por nosotros es más grande que nuestros pecados, que nuestros olvidos, que nuestras indiferencias, ingratitudes hacia Dios, porque con ese proceso de entronización estaba venciendo todos nuestros pecados, estaba venciendo y sometiendo a Satanás, al pecado, al mal, a la muerte,
y devolviéndonos a Dios con todos sus dones, con todas sus gracias, con todas sus bendiciones. Y así es como Él reina, haciéndonos libres, libres de todo pecado, de todo impedimento o obstáculo que nos impida llegar a la plenitud del amor. Así es como Él reina, otorgándonos el ser hijos de Dios. Así es como Él reina, otorgándonos y haciéndonos herederos de todos sus bienes. ¿No? Que normalmente pasa lo contrario con los poderosos, los reyes de este mundo, que tratan de despojarnos de lo que tenemos y en cambio Él nos hace participar de todos sus bienes. Que ellos tratan de someternos a su crueldad, a su tiranía, y en cambio Él quiere hacernos libres. Y ellos nos miran y nos quieren mirar como súbditos, y en cambio Él quiere y nos hace ser hijos suyos, ¿no? Así es como Dios reina, haciéndonos verdaderamente libres, hijos suyos, herederos de todos sus bienes del cielo. Y por eso lo que Él ha hecho con nosotros, quiere que nosotros lo hagamos con los demás. Que podamos devolver a Dios todo lo que Él nos ha dado, amando a los demás, haciendo llegar el amor de Dios a los demás, que tienen hambre y sed de Dios, ¿no? Y así podremos devolver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía que el Evangelio de Jesucristo se podía resumir en 5 palabras. Cuántos sermones y cuántas homilías, pero se podrían resumir en 5 palabras. A mí me lo hicisteis. Porque aquello que Jesucristo ha hecho con nosotros, el Señor quiere que nosotros lo hagamos con los demás, sabiendo que precisamente haciéndoselo a los demás, en el fondo se lo estamos haciendo a Él y estamos retornando lo que Él nos ha dado. Y si lo hacemos así, podremos escuchar las palabras más bonitas que un alma puede escuchar de Dios. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el cielo que os tenía prometido desde la creación del mundo. Que así sea. Me parece que hay 1 o 2 bebés que se han pasado prácticamente la misa llorando. Yo lo que le diré a sus padres es que están pidiendo a gritos ser bautizados. Entonces, o sea que, en fin, yo creo que más alto no se puede decir. Pero bueno, siempre recordar que siempre los lloros de los niños no es ningún problema, al contrario. En fin, es música celestial en esta parroquia. Luego, exacto, de cara a la próxima semana, aquí como cada año hacemos en la parroquia, hacemos una novena a la Inmaculada Concepción, entonces empezaremos este próximo miércoles. Consiste simplemente durante la misa hacer el sermón un poco sobre la Virgen. Y nada, también hacemos colgar, como siempre, esa cinta azul que cae de las manos de la Virgen, ¿no? hacia nosotros, como una manera también de expresar esta mayor cercanía de la Virgen durante la novena de la Inmaculada. Por tanto, empezaremos este próximo miércoles durante la misa de las 7:30 de la tarde. Y luego el próximo domingo, es primer domingo de mes, será la colecta para obras de la parroquia. Y el próximo sábado también será primer sábado de mes. Tendremos este acto de reparación al Inmaculado Corazón de María, que hacemos todos los primeros sábados de mes, de 11 a 1 de la mañana. ¿Y qué más? Bueno, y que también sirve de alguna manera como retiro mensual, ¿no? De tener este rato, pues de estar a solas con el Señor, ¿no? Y poder abrir nuestra alma
y poder estar a solas un rato con el Señor. Así pues, el próximo miércoles comienza la novena a la Inmaculada, el sábado a las 11 el acto de reparación al Inmaculado Corazón de María y luego ya pues el domingo la colecta para obras de la parroquia. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.